Hola, hola, hola. Bueno, acá estamos nuevamente. A ver dónde estamos parados. Acordate que esto lo hacemos para que siempre vean la integralidad de lo que estamos trabajando y lo que vamos a trabajar. Que esté metido todo en un todo, ¿sí? Que no quede como algo fragmentado. Por ahora nos estamos ocupando de qué le preocupa la didáctica. Después vamos a ir a cómo elijo qué enseñar. Después vamos a ver cómo puedo enseñar y al final cómo sé qué aprendieron. Vamos a esta etapa que le preocupa a la didáctica. Estuvimos trabajando, ¿es necesaria la didáctica? Y vos estuviste viendo las 8 razones por las cuales Camiglioni dice que es necesaria la didáctica. Después estuvimos hablando de qué se ocupa la didáctica, su objeto de estudio. ¿Te acordás cuál era su objeto de estudio? A ver, trata de acordarte. ¿Y qué hacía la didáctica con eso? La describía, la explicaba, la fundamentaba y orientaba para la acción. Y después el origen de la didáctica. ¿A quién se le ocurrió comenzar a hablar de la didáctica y por qué? ¿Cuáles eran sus ideas? Estuvimos viendo qué es la enseñanza. 2 formas vimos de pensar la enseñanza. Y nosotros tendemos a ir a una de esas y no tanto a la otra. A ver si te acordás cuál es. Vimos en un mismo video la enseñanza como actividad y la enseñanza como sistema. La enseñanza como actividad con todas esas características: estratégica, mediadora, actividad social, interpersonal, actividad política, actividad secuenciada, ¿sí? Y la enseñanza como sistema, en donde todos los elementos que trabajan para un mismo fin, si uno de esos falla, la cosa deja de funcionar. Y esta idea que empieza a surgir a partir de el enseñar todo a todos de Comenio, ¿sí? Muy bien. Hoy nos va a tocar trabajar en este video los elementos de la situación educativa. Y para eso, después nos vamos a ir a esa otra perlita. Para eso vamos a pensar. Y te voy a invitar a que escribas. Agarrá tu papelito, tu cuaderno y demás y anota qué cosas te parecen a vos que sí o sí tienen que estar o suceder en una situación de enseñanza. Tómate un ratito, poneme pausa. Muy bien, ahora te voy a invitar a que veamos las siguientes imágenes. A ver qué cosas te parecen ahí que hacen a una situación de enseñanza. Mírala bien, mira bien las imágenes. ¿Qué hay en la primera, en la otra? Muy bien, y fíjate estas imágenes con lo que vos escribiste, qué cosas coinciden con lo que pusiste anteriormente, ¿sí? Paulo Freire, que es el que dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino que es crear las posibilidades para que el otro construya sus propios conocimientos, ¿sí? Piensa y propone elementos de una situación educativa. Él habla de es necesario alguien que enseñe. Y él no se va a referir al docente de la escuela solamente, sino que lo va a referir como un educador, ¿sí? Alguien que enseñe, ¿sí? Y alguien que desea aprender, ¿sí? Un otro de otro lado necesariamente para que se pueda dar la enseñanza, ¿sí? Alguien con deseo de querer aprender. Pensemos en esta cosa, en esta palabra importante que usamos acá y que es lo que sucede muchas veces en la escuela, ¿no? Entonces, alguien que enseña, un educador. Alguien que aprenda, que desea aprender, un educando, ¿sí? Y lógicamente, algo para enseñar. Tiene que haber un conocimiento, un contenido que uno quiera compartir con un otro para que el otro lo pueda aprender, comprender y que eso le sirva para su propia realidad, ¿no? También necesitamos un ambiente, y fíjate que no habla el del ambiente solamente el áulico, ¿sí? Sino que habla de ambientes de enseñanza, un espacio donde que facilite el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Por eso hace un ratito, ¿sí? ¿Te acordás de las imágenes que vimos recién?
está el aula, pero hay otros espacios como una salida educativa, el espacio de la huerta, el teatro, el club, ¿sí? O sea, hay distintos espacios, o la cancha de fútbol o el espacio de educación física. Hay distintos espacios, ambientes que promueven el desarrollo de la enseñanza. Entonces esto también hay que pensarlo. Y también Paulo Freire habla de un tiempo pedagógico, ¿sí? Un tiempo en el que quien enseña y quien aprende tienen que estar como abocados a esa tarea de enseñar y de aprender. Fíjate que no es la misma tarea, yo estoy hablando de tareas distintas. La del educador, que tiene que estar abocado el educador a enseñar, y la del estudiante tiene que estar abocado a aprender, ¿sí? Entonces, estos elementos que aparecen en el texto que vos tuviste que leer, elementos de la situación educativa, Paulo Freire los desarrolló de un modo además hermoso, nos dice qué es lo que tiene que pasar con esos elementos. También Paulo Freire refiere a las características de la enseñanza y que él propone pensar que la enseñanza tiene que ver con generarle y posibilitar y habilitar la curiosidad de parte del otro. El docente tiene que ser estratégico de manera tal que el conocimiento que tal vez trae, que tal vez no viene por una curiosidad del que va a aprender. Tal vez el que venía a aprender ni se lo preguntó. Entonces ahí va a estar la estrategia del docente para proponer un algo para enseñar, pero partiendo de generarle la curiosidad al que está ahí en situación de aprender. No importa la edad, ¿se entiende? Siempre es importante habilitar la curiosidad, que el otro quiera eso que se va a compartir. Otra de las características de la enseñanza que propone Freire es esta de la direccionalidad de la educación, que lo venimos hablando, ¿sí? El docente, quien enseña, tiene una dirección hacia dónde quiere ir con la enseñanza, tiene una finalidad educativa, tiene un para qué está enseñando eso que está enseñando. No lo da porque sí nomás, y si lo da porque sí, bueno, estaría bueno que se pregunte cuál es su pasión, en todo caso, en eso que está enseñando. Eso muchas veces es lo que hace de diferente a un docente de otro. Un docente que no se plantea para qué estoy enseñando esto, no le termina poniendo como la garra y la pasión y esas ganas de generarle curiosidad al otro, porque no le ve la importancia a sí mismo. O sea, el mismo docente no le ve la importancia de la enseñanza de ese conocimiento, ¿se entiende? Por eso es muy importante pensar a la enseñanza con una direccionalidad. Luego, también este concepto de direccionalidad de la educación vinculado a la finalidad educativa tiene mucho que ver con la politicidad de la educación. Y la politicidad de la educación tiene que ver con que todos y todas somos sujetos políticos. Aunque me digas que no, lo sos. ¿Por qué? Porque tu decisión de no participación, por ejemplo, es una decisión política, ¿sí? Ahora, yo te voy a animar, te voy a invitar a la participación en los distintos espacios donde tu pensamiento pueda conocerse, lo puedas compartir para poder pensar juntos, juntas, esta realidad en la cual vivimos, por más que uno piense distinto. Entonces, en cuanto a lo educativo, específicamente a la enseñanza, este docente es un sujeto político, en tanto entiende que hay un mundo más justo, un mundo mejor, y cuando uno enseña con pasión, con cierta direccionalidad, fomentando la curiosidad del otro, lo que está buscando es poder lograr ese mundo mejor según su idea de mundo mejor. Yo siempre digo que el problema que tenemos es que no todos tenemos la idea de mundo mejor compartida. Entonces ahí es donde se producen como los choques, vamos a decir. Pero bueno, yo también pienso que en algún punto tal vez hay cosas en común. Tal vez no con todo, pero bueno. Más allá de esto, vos, docente, vas a tener una direccionalidad de la educación porque sos un sujeto político, ¿sí? Que piensa una idea de mundo mejor.
Y vinculado también con esta idea, Freire habla de la estética y la ética. ¿Y Freire qué dice esto? La enseñanza lo que busca es una transformación, ¿sí? Una transformación para un mundo mejor. Y si estamos pensando en una transformación para un mundo mejor, no podemos dejar de pensar a la enseñanza como una actividad estética, por ejemplo. Porque si estamos pensando en lo mejor, siempre va a ser más bello eso, ¿se entiende? Y lo mejor vinculado a la cuestión de la moral también. A que si todos o todas pensamos y buscamos ese mundo más justo, más equitativo, ¿sí? Para todas y todos quienes somos parte de este mundo, y cosas moralmente buenas van a suceder, cosas estéticamente positivas van a suceder. Siempre Freire vinculándolo a la idea de enseñanza como transformación, y transformación positiva para este mundo mejor que nos incluye a todas y a todos. ¿Cómo pueden relacionarse, vamos a pensar esto ahora, los elementos de la situación educativa? El educador, el educando, eso que vamos a enseñar, ¿sí? En principio. Muchos autores vas a leer que hablan de la tríada didáctica, ¿sí? La tríada didáctica tiene que ver con esto, con el docente, el estudiante y el conocimiento o el contenido, que es lo que se termina enseñando de ese conocimiento. Tríada porque son 3 elementos. Didáctica porque son los elementos necesarios, básicos para la enseñanza. Ya lo estás entendiendo, ¿no? Entonces, estos elementos que aparecen en muchos autores, nosotros vamos a trabajar con una autora que los cambia, ¿sí? Los abre este triángulo para pasar a ser un cuadrado, fíjate. Esta autora y este autor que van a leer ahora próximo son Silvina Birz y Mariano Palamiesi. Van a referir a que está el docente, ¿sí? Está el estudiante, está el conocimiento, pero van a incorporar un elemento esencial acá que es el problema, ¿sí? Y todavía no voy a profundizar en esto, ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero pensá por qué, y es lo que vas a trabajar seguramente acá, es por qué sería importante pensar en el problema como elemento, como factor de la enseñanza, como factor esencial de la enseñanza junto con los otros, ¿sí? Muy bien, Paulo Freire nos presenta otras características del docente en este caso. Abrí los ojos porque esto es hermoso, no te pierdas de leerla a Paulo Freire, que es espectacular. La característica del docente que propone Paulo Freire es, primero, que es un actor social, es un actor que es parte de la sociedad, no está alejado, con lo cual es alguien que va a trabajar vinculando ese mundo y siendo parte de ese mundo que hace que le pasen cosas a ese docente. No es un robot, no es una inteligencia artificial que viene a enseñar, sino que es alguien que le pasan cosas, que la afectividad lo inunda con lo que pasa en el mundo, con lo que le pasa a los estudiantes, con lo que le pasa a su familia, en la escuela, la comunidad, un montón de cosas. Es alguien sensible a ese mundo. Por lo tanto, persigue ciertas finalidades pedagógicas. Finalidades pedagógicas tiene que ver con pensar para qué la educación, para qué enseño esto. ¿Se entiende? No es cualquier finalidad, es un docente. Es un sujeto, por lo tanto, político. Fíjate cómo todo se va enlazando. Si es un sujeto social, a quien la sociedad, el mundo lo afecta, positiva, negativa, más o menos a veces, pero le afecta, lo trasvasa, tiene finalidades pedagógicas, dice, ¿para qué estoy enseñando esto? ¿Para qué sirve la educación? Que a veces nos pasa que nos preguntamos muchas veces eso. Lo hace un sujeto político, porque es este que yo te comentaba antes, que está pensando en un mundo más equitativo, en un mundo mejor.
Es mediador entonces entre este mundo y quien está en situación de aprender para que lo pueda conocer lo más abiertamente posible, porque estamos hablando de una enseñanza emancipadora, acordate de esa característica, ¿sí? Está ayudando a que ese sujeto que está en situación de aprender, sin importar la edad que tenga, acomodando y adaptándose, situándose a esa edad, está trabajando para que ese sujeto pueda pensar esa realidad chiquita, más juntita a su cuerpo o a su ser, o una sociedad más amplia, un mundo más amplio según le da un séptimo grado. ¿Se entiende? Entonces va a ser mediador entre ese mundo y ese sujeto que va a aprender, a través de lo que enseña, de los contenidos. Es un docente que tiene que saber escuchar. Un docente que no sabe escuchar, yo digo que se vaya a la casa. Porque como vengo diciendo, ¿quién es prioritario en la situación de enseñanza? No es ya como se pensaba antes que era el docente el importante o la importante. Quien importa es el estudiante. Y si yo no puedo escuchar la necesidad del estudiante, lo que al estudiante le pasa, estoy enseñando que va, como dicen los chicos, en un mundo paralelo a lo que en realidad le importa a las infancias. ¿Se entiende? Entonces necesariamente tengo que prestarle atención, y ese prestarle atención tiene que ver con observarlo, con escuchar a ese que está en situación de aprender. Y escuchar no solamente con el oído, sino con la mirada, ¿sí? Porque la gestualidad dice muchas cosas y es muy importante formarse en esto de la escucha. También es un docente que necesariamente tiene que ser humilde, ¿sí? Porque si yo creo que me las sé todas, no voy a salir a aprender nada nuevo, porque ya creo que me las sé todas. Si yo creo que el otro no tiene nada para mostrarme, por ejemplo, de mi práctica docente, ¿qué hago ahí? O sea, nunca voy a estar dispuesto a aprender cosas nuevas, con lo cual siempre voy a enseñar lo mismo. Y me voy a quedar en los contenidos de la Edad Media, en lo que a mí me parece. ¿Se entiende? Es muy importante un docente que sepa escuchar y que sea humilde. Y un docente que sea ejemplo, que, dice Freire también, que sea un docente que lo que dice lo haga también, ¿sí? Que sea reflejo de sus propias decires, sus acciones sean reflejo de lo que dicen, ¿sí? Muy bien, con todo esto que estuvimos viendo hoy, vas a escribir en estos 2 minutitos aquello que te acuerdes de lo que viste en este video. Acordate, no vuelvas atrás, escribí primero lo que te acordás y después volvé para atrás y completá si es necesario. Te espero y seguimos viendo que continúa.
Muy bien, como siempre, luz, cámara, acción. Vamos a ver qué nos toca hoy. Pensá, como te dije anteriormente, ¿por qué es importante pensar en el problema como parte de elemento esencial en la enseñanza? Como un factor de la enseñanza prioritario, igual que el docente, que el estudiante y que el conocimiento o el contenido. Pensá por qué el problema es sí o sí necesario. Pensá tus experiencias que escribiste la vez pasada. ¿Qué hizo de diferente una de otra? Fíjate si ahí encontrás la respuesta a esto de por qué es importante pensar el problema como elemento esencial. Luego, en función a tus experiencias que anotaste la vez pasada, ¿cómo fue la enseñanza que viviste en tu escuela? ¿Desde qué idea de enseñanza te enseñaron? ¿Qué elementos sucedieron ahí en ese tipo de enseñanza que tuviste? ¿A cuáles se le da tal vez más importancia? ¿Cómo estaba el tema del espacio? ¿Cómo se usaban los tiempos de enseñanza? Indagá ahí un poquito y pensalo, y si podés escribirlo a esto, porque siempre escribir hace que la información baje un poquito más. Relee el texto de Paulo Freire, capítulo 5, El grito manso. Y anotá ahora aquellas ideas que te gustaron para tu ser docente. Anotá aquellas ideas de ese capítulo que te sirven para pensarte a vos como docente. Y a mí me gustaría pensarme como sujeto político. Me gustaría ser tan. Todo esto te va a servir para la planificación que vas a hacer. Así que tomate un ratito, volvé a leer ese texto con atención y tomá de ahí las cosas que te gustaron, que te sirvieron para vos, para poder pensar qué docente quiero ser. Y por último, lee el texto de Virsi Palamides y el capítulo La enseñanza, que está en el Drive, y anota todas las preguntas que te surjan. Solamente anota todas las preguntas que te surjan. Por ahora nada más, ¿ok? Muy bien, vamos a ver qué nos toca en el siguiente video. Ya vimos, es necesaria la didáctica. ¿De qué se ocupa la didáctica? Origen de la didáctica. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza como actividad, la enseñanza como sistema, elementos de la situación educativa, y nos va a tocar un gran punto, un gran tema, que son los modelos y enfoques de la enseñanza. Así que manos a la obra, ponete al día, si no estás pudiendo hacerlo, con todo lo que venimos trabajando, porque empieza cada vez más un poquito a ponerse esto más intenso en tarea. Nos vemos en el próximo video, que esté muy bien.